Hola, ¿cómo está? Espero y muy bien. Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión continuaremos confeccionando este cuerpo base. Ya hemos realizado todo el cuerpito desde sus piernas hasta terminar el cuello en la primera parte. Esta es la segunda. Si aún usted no ha visto esa primera parte, en la descripción de este tutorial podrá encontrar el enlace. Y si por el contrario está al día, pues continuemos. Continuando con la cabeza, en la ronda 59 vamos a realizar 12 aumentos. Un aumento por cada punto de la ronda anterior, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta completar la ronda con 24 puntos. Iniciemos la ronda 60 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Entonces continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con 30 puntos. Iniciemos la ronda 61 con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Entonces vamos a continuar repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta completar la ronda con 36 puntos. Iniciemos la ronda 62 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Luego vamos a repetir 5 veces 5 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Entonces, continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 3 punticos para acabar la ronda. Y en los 3 puntitos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y habremos acabado esta ronda con 42 puntos. En la ronda 63 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento. Entonces continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con 48 puntos. Iniciemos la ronda 64 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Luego vamos a repetir durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Entonces, vamos a repetir 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos van a quedar 4 punticos para acabar la ronda. Y en los 4 punticos que nos han quedado haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y habremos acabado esta ronda con 54 puntos. Precisamente en la ronda 65 realicemos 54 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 66 con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 60 puntos. Iniciemos la ronda 67 con 4 puntos bajos.
1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Luego vamos a repetir durante 5 veces 9 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, el aumento. Entonces, repitamos 9 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos van a quedar 5 punticos para acabar esta ronda. Y en los 5 puntos que nos han quedado haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Habremos acabado esta ronda con un total de 66 puntos. Iniciemos la ronda 68 con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le sigue el aumento. Entonces continuaremos repitiendo 10 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 72 puntos. Desde la ronda 69 y hasta la 77 estaremos realizando 72 puntos bajos por cada ronda. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 77. Mientras, usted puede siempre irse asegurando de que un palillo entre, que es donde luego vamos a colocar la silicón. Entonces, con un palito que tenga un poco de punta, usted va a ir insertando poquito a poco, va a ir creando un agujero, que es donde luego vamos a colocar la silicón. Dependiendo del relleno, también va a entrar más fácil. En mi caso, pues ahí yo le voy dando de modo tal de que vaya entrando poquito a poco. Lo vamos a tratar de llevar hasta su entrepierna, es lo mejor. Entonces, una vez creado el agujero con el palito, entonces vamos a preparar la silicón. Ya yo la tengo con una punta hecha. He utilizado una cuchilla para ello, crea una puntica, no tan puntica. Ya yo tengo la silicona lista, he creado una puntica y lo que haremos será introducirla. Y la vamos siempre a ir ayudando porque además, a pesar de tener una punta, pues este cuerpito está muy bien relleno y pues ella no va a entrar muy fácilmente, pero ahí usted la va torciendo y va haciendo presión hasta que pase hasta su entrepierna. Cuando ya usted la sienta cerquita de su entrepierna, pues será suficiente. Listo. Yo no la voy a dejar colocada ahora porque me resulta más fácil trabajar sin ella lo que me falta de la cabeza. La voy a estar colocando ya cuando avance más y comencemos con las disminuciones. Pero usted lo hace a su comodidad. Recuerde siempre que yo estoy utilizando silicón, pero usted puede utilizar alambre o el material que usted guste. Tan solo si necesita siempre colocarle soporte, ya que esta cabecita o cabezota es bastante grande respecto a su cuerpo. Iniciemos la ronda 78 con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 10 puntos bajos y una disminución y acabaremos con 66 puntos. Durante las rondas 79, 80 y 81 estaremos realizando 66 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen, la 80 y 81.
Al terminar la ronda 81, vamos a realizar todos los detalles para este rostro. Iniciaremos colocando los ojitos de seguridad. Los estaremos colocando entre las rondas 73 y 74, con 13 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puntos antes de colocar los ojitos, pues estos alfileres ocupan menos espacio. Una vez ubicados, entonces vamos a colocarlos. Yo con el mismo gancho creo un agujerito un poco más grande y así me resulta más fácil introducirlo. Esto es opcional, son tips que les doy. Crean un poquito más grande el agujero e introducen el ojito de seguridad. Vamos con el siguiente. Y colocamos el ojito. Coloquemos la seguridad que traiga el ojito. Y quiero que estos ojitos estén más seguros aún, pues no sabemos a dónde van a parar nuestros amigurumis, ¿verdad? Para mayor seguridad, por si llegan a bebés bien pequeños, vamos a tomar algo que podamos encender, o sea, utilizaremos candela y vamos a derretir un poco la punta. Cuando haya derretido un poquito, usted sopla y vamos a pegarle lo mismo con lo que estén creando la mecha. Cuando seque va a despegar. Esto enfría muy rápido. Vamos con el siguiente y hacemos lo mismo. Puede utilizar una vela, un fósforo, lo que usted prefiera, lo que tenga a mano. Aplaste y listo. Con esto queda muy seguro los ojitos. No se van a salir nunca y usted podrá estar más tranquilo. Entonces, hecho esto, vamos con más detalles. Preparemos agujita lanera con una hebrita de color blanco y vamos a realizar un nudito en un extremo. Haremos unas marquitas a estos ojitos para que resalten un poquito más y se vean más bonitos. Voy a estar iniciando estas marquitas encima de la ronda 73. Ahí lo más pegadito posible al ojo. Encima de la ronda 73 voy a extraer y luego voy a insertar lo más centrado posible con el ojo en la parte de abajo. Y así voy a dar 2 puntaditas. Una, vuelvo a salir donde mismo. Y la segunda. Y lo mismo haremos en este ojito de acá. Para pasarnos al otro ojito podemos dar unas puntadas aquí en el centro para deslizarnos y que así no quede tan suelto para cuando vayamos a colocar el relleno pues no moleste. Unas puntaditas de forma tal que no se vea por fuera. Y voy a estar saliendo encima de la ronda 73 igual, pero de este ladito. Lo más pegadito posible al ojo. Insertamos en la parte baja del ojito. Y haremos lo mismo una vez más. Aquí detrás simplemente vamos a asegurar y cortar la hebra. Con una agujita lanera y una hebrita de hilo color tabaco o un marroncito, el color que usted guste, incluso puede ser negro, un nudito en un extremo, pues vamos a bordar los detalles de las pestañas y las cejas. Pausa el vídeo si lo considera necesario para que pueda ver dónde yo he colocado cada alfiler. Pues justo en estos alfileres estaré bordando estos detalles. Presta atención y vea cómo yo lo hago.
Y aquí detrás simplemente vamos a asegurar. Y para la naricita estaré utilizando hilo color carne, el mismo que hemos utilizado para el cuerpo. Agujita lanera y vamos a bordar. Vea dónde los he colocado los alfileres, debajo de los ojos, 1, 2 ronditas y vamos a abarcar aproximadamente 3 puntitos. Esto usted perfectamente lo puede hacer a su gusto, pero así lo voy a hacer yo. Voy a comenzar justo donde tengo un alfiler. Si le queda siempre entre 2 punticos es mucho mejor para todas las puntadas que vamos a dar. Voy a dejar una hebrita hacia adentro y vamos a dar aproximadamente 6 puntadas. Y digo aproximadamente porque va a depender del volumen que usted quiera en esta naricita. Vamos allá. Aquí voy a dar la primera. 1, 2. La va acomodando. 3. 4. 5. Y con una más considero que es suficiente, pero como le digo, usted puede dar tantas como quiera. Y así nos habrá quedado esta naricita. Aquí detrás con ambas hebritas vamos a hacer un nudo para asegurar. Las orejitas serán muy similares, pero va a cambiar dónde vamos a iniciar cada una. Entonces colocaremos cada alfiler a una distancia de 8 puntos de cada ojo. Aquí hay un puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre las rondas 72 y 73, donde mismo ubicamos los ojos, ahí estaremos colocando el alfiler que será el centro de esta orejita. Pasamos a la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí el alfiler, el centro de esta orejita del lado de acá. Como le decía, lo que va a cambiar para cada orejita es dónde iniciar cada una. Entonces vamos a contar. Aquí tenemos el alfiler 2 rondas hacia arriba. Aquí en esta 1 y 2. Y justo aquí vamos a insertar el gancho y para el ladito, o sea que estaremos tomando todo el punto hacia el lado. Tomamos la hebrita de color carne, la misma que hemos utilizado en la piel, sin hacer nudo corredizo ni nada, dejando una hebrita un poquito larga. Vamos a extraer y realizar una cadena de subida. Luego vamos a bajar a las ronditas más abajo, tomamos igualmente el punto. Hágalo con mucha paciencia. Yo sé que luego que realice la primera le va a resultar más fácil la segunda. Aquí me está estorbando el alfiler, así que lo voy a retirar. Tomamos el puntito hacia el lado y aquí un punto bajo. Tomamos la lazada y en el punto que sigue, o sea, en ese de aquí, tomando hacia el ladito donde teníamos el alfiler, vamos a realizar 5 medios puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, no necesita ajustar demasiado. 3, 4, y 5. En el puntito que sigue, vea, una rondita más abajo, tomando el punto, un punto bajo. Y una rondita más abajo, también tomando el punto, un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra dejando hebra solamente para asegurar ahora por dentro. Usted traiga esta hebra, inserte por dentro en el mismo punto que ha terminado el punto deslizado y extraiga la hebra hacia adentro. Y aquí, donde mismo sale esta hebrita, la del inicio, pues la va a insertar hacia adentro también. De este modo, con ambas hebras, simplemente vamos a hacer un nudo y dejarlas ahí dentro. Puede bien cortarlas o dejarlas que formen parte del relleno.
Yo las voy a cortar para que no me estorben mientras grabo. Y así nos habrá quedado esta primera orejita. Es bien fácil de realizar. Si les resultó un poco compleja es solo porque es la primera. Vamos con la segunda. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar aquí? Pues acá empezamos desde arriba hacia abajo y aquí haremos lo contrario, de abajo hacia arriba. Pues quiero lograr que siempre el frente de las cadenas pues quede hacia el frente del rostro, o sea, en el rostro. Entonces, vamos a contar a partir de donde está el alfiler 2 rondas hacia abajo, 1 y 2, y ahí donde caiga tomamos el punto, extraemos la hebra de color carne dejando una hebrita al inicio y sujete y haga una cadena. En el siguiente punto, una rondita más arriba, un punto bajo. En el siguiente punto, que es donde tenemos el alfiler, voy a retirarlo. Vamos a realizar los 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente puntito, un punto bajo. Y en el que sigue el punto deslizado. Cortamos la hebra dejando hebra suficiente para asegurar. Y es lo que estaremos haciendo. La introducimos hacia adentro en el mismo punto. Se asegura de que es en el mismo punto. Lo mismo haremos con la del inicio. Y aquí dentro pues asegure las hebras. Y así habremos acabado la segunda orejita y este es el resultado. Usted la va a acomodar un poco. Acomoda un poquito esta de acá. Y así le va a quedar. Vea. Y ahora sí podremos continuar. Y continuemos con la ronda 82 donde estaremos iniciando con 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 9 puntos bajos y una disminución. Y la acabaremos con 60 puntos. En la ronda 83 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y le sigue una disminución. Luego vamos a repetir durante 5 veces 8 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le sigue la disminución. Entonces, repetiremos 8 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Nos van a quedar 5 puntos para acabar la ronda. Nos han quedado 5 puntos y en ellos haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y habremos acabado esta ronda con 54 puntos. En la ronda número 84 iniciemos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y seguido una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 7 puntos bajos y una disminución. Y la acabaremos con 48 puntos. La ronda 85 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución. Luego vamos a repetir durante 5 veces 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Entonces,
Repetiremos 6 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos van a quedar 3 puntos para acabar esta ronda. Y en los 3 punticos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y esta ronda la habremos acabado con 42 puntos. En la ronda número 86 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 5 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 36 puntos. Pero antes ya voy a colocar la silicón que la he dejado hasta ahora porque me resulta más cómodo así grabarles el tutorial. Voy a asegurarme por dónde va a entrar la silicón utilizando este palillo. Vean, voy a sujetar aquí. Y he introducido todo este tramo. Está perfecto. Ahora voy a agarrar la silicón que ya tenemos lista y donde mismo voy a introducirla. Vea, así voy a introducirla girando un poco para ayudarla, ¿verdad? Así voy a introducirla tanto como pueda hasta que la sienta aquí abajo. Sería lo ideal. Listo. Y aquí vamos a cortar. Usted coloque la cabecita y un poquito más arriba, ¿verdad? Porque aún a esta cabecita le falta. Así la estaré cortando yo. Usted puede dejarlo para el final cuando ya esté cerrando, pero a mí me resulta más cómodo ahora. Incluso podremos colocar relleno. ¿Cómo vamos a estar colocando el relleno? Pues siempre alrededor de la silicón. Siempre estaremos colocando el relleno alrededor de la silicona, logrando que este tubo de silicón nos quede siempre lo más centradito posible. De lo contrario, luego va a jorobar el cuerpito. Entonces continúe colocando tanto relleno como soporte esta cabecita. Ya le muestro. Ya he rellenado bastante, pero estoy segura de que en lo adelante continuaré colocando tanto relleno como me permita este tejido. En la ronda 87 vamos a iniciar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 4 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 30 puntos. Iniciemos la ronda 88 con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Y esto repetiremos durante toda la ronda, 3 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 24 puntos. Iniciemos la ronda 89 con 2 puntos bajos. 1 y 2 y le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 2 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 18 puntos. Recuerde continuar colocando relleno siempre que pueda. En la ronda número 90 vamos a iniciar con un punto bajo y seguido una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. Un punto bajo y una disminución y la acabaremos con 12 puntos. Y en la ronda número 91 y última realicemos 12 puntos bajos. Yo prefiero realizar 12 puntos bajos y no 6 disminuciones, pues es mucho más cómodo el cierre y además podremos colocar más relleno antes de cerrar. Un punto bajo
2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Cuando acabe la ronda 91 podremos cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora cerrar con agujita lanera. Recuerde, aún tiene un agujero y puede colocar más relleno para que esta cabecita pues quede bien redondita. Retire el marcador que esté utilizando, no lo hale simplemente si está muy abajo la hebrita, pues puede dañar el tejido y dejar una marca. Así que usted lo retira con mucho cariño poco a poco. Listo. Ahora sí voy a colocar la agujita lanera. Así cierro nuestros amigurumis, tomando solamente las hebritas delanteras, la primera de adentro hacia afuera, la siguiente de afuera hacia adentro y así sucesivamente cada puntico. Este es el tercero, el 4, se me ha hecho un nudito, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más donde iniciamos. Alamos bien fuerte y así se va a cerrar esa cabezota. No voy a asegurar donde mismo para que no se marque tanto, pero recuerde que esto no es importante, pues siempre encima de cada cabecita irá un cabello. Así que usted asegure y esconda. Así me ha quedado el cierre y de este modo habremos acabado este cuerpito que es el que estaremos utilizando en nuestras próximas princesas. Espero y haya sido de su agrado y si ha sido así, déjeme saber con su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. Incluso si tiene alguna duda les responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito, le invito a que lo haga y active la campanita para que esté al día con cada uno de nuestros tutoriales. Pues en el siguiente tutorial le estaré enseñando, solo por si es de su interés, cómo realizar exactamente el mismo cuerpito, pero esta vez con una cabeza más pequeña. O sea, les estaré enseñando desde la ronda donde comenzamos los aumentos, será todo diferente. Pero quiero aclarar algo, nuestra colección de princesas continuará siendo así con las cabezas un poco más grandes. Esto es solo opcional por si usted la prefiere así. Ambas se sostienen de sus propias piernitas, pero esta con un poco más de equilibrio que la que tiene la cabeza más grande debido al peso de su cabeza y usted aquí está viendo pues la realidad. Hay que lograr un equilibrio para que se sostenga por sí sola, pero finalmente sí lo hace. A mí me gustan cabezonas y he de confesarlo. Bueno, hasta aquí este tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.